Bienvenidos, educadores mercedarios, a un nuevo episodio de Conversatorios con Sabor a Merced, un espacio para caminar juntos recuperando la esperanza. En este mes de septiembre, tan entrañable para la familia mercedaria, nos reunimos para contemplar a María de la Merced, Madre de Misericordias, consuelo de cautivos y estrella luminosa en los caminos de redención. Iniciamos así un itinerario de contemplación y renovación, volviendo la mirada a los orígenes de esta advocación que ha marcado profundamente la historia, la misión y la espiritualidad del beato Juan Segrí. Para abrir este ciclo de reflexiones en torno a María, tenemos la dicha de contar con la presencia del Fray Santiago Rodríguez, a quien cariñosamente llamamos Padre Santi. El Padre Santiago es fraile mercedario y actualmente tiene la misión de acompañar como superior a la Delegación Mercedaria de las Antillas. Desde República Dominicana sirve en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Las Caobas, donde anima con entusiasmo y mirada redentora la vida pastoral y comunitaria de los fieles. Allí lleva adelante el proyecto musical parroquial llamado Corito Chichigua, una experiencia musical por medio del canto que transmite un mensaje positivo de alegría y cercanía con Dios. En esta primera entrega del mes mercedario, el Padre Santi nos invita a redescubrir a María como mujer de libertad, madre de los pobres y signo de la ternura de Dios en medio de los cautiverios de nuestro tiempo. Esta reflexión se convierte también en un umbral dentro de la ruta hacia el jubileo de los educadores mercedarios, que celebrará su momento culminante el próximo 31 de octubre. En este camino de preparación, María se nos revela como compañera de esperanza, maestra de libertad y madre pedagógica, inspirando nuestra vocación educativa con renovada luz. Educar para liberar, formar para servir, acompañar para redimir y hacer posible el todo para bien de la humanidad, en Dios, por Dios y para Dios. Saludos a todos los profesores, educadores y personas que forman parte de la labor educativa en los diferentes colegios mercedarios. Quiero compartir con todos ustedes una reflexión en torno a la Virgen de las Mercedes en este mes de septiembre, un mes que a nosotros como mercedarios evidentemente nos invita a dejarnos acompañar por María nuestra Madre, de una manera especial a través de las Mercedes. Quisiera contarles primeramente el origen de la Orden de la Merced. Allá por el siglo XIII, San Pedro Nolasco, un mercader de telas que navegaba por los puertos de España, de Italia y el norte de África, en uno de sus viajes, él que nació casi con toda probabilidad en el norte de Cataluña o el sur de Francia, en aquel entonces era una sola provincia, ¿no? El reino de Aragón, que se llamaba. Él en todos esos viajes descubre cómo hay personas que por defender su fe, por ser creyentes, por creer en Dios, eran cautivadas, eran esclavizadas, eran hechas prisioneras por los musulmanes y los llevaban al norte de África. Allí los metían en las mazmorras, en las cárceles, y en todos esos viajes él descubre que esas personas están sufriendo y que esa cautividad, diríamos, no es algo propio de los seres humanos, ¿no? Entonces él decide convertirse en mercader de libertad, dejar de mercadear con las telas
y comerciar con las telas para convertirse en mercader de libertad. Entonces, junto con los primeros mercenarios, comienzan a redimir a los cautivos. Pero primeramente, y ahí es donde aparece ya la presencia de María nuestra Madre, en la noche del 1 al 2 de agosto de 1218, la Virgen, nuestra Madre, bajo la advocación de las Mercedes, se le aparece en Barcelona y le dice a Pedro Nolasco que funde una orden para la redención de los cautivos, que tenga como finalidad la redención de los cautivos, la libertad de las personas que por causa de su fe se sienten esclavizadas y eran encarceladas. Eso toca el corazón de Pedro Nolasco, que siente que tiene que dar una respuesta, que no se puede quedar pasivo ante esa situación, y comienza la andadura de la Orden de la Merced. Los primeros mercedarios comienzan a redimir a los cautivos. La dinámica era muy sencilla. Primero pedían dinero de casa en casa, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, iban en caballo y con lo que recaudaban intercambiaban a los esclavos, ¿no? Pagaban un precio por esos esclavos. Muchas veces las familias, cuando tenían dinero, daban directamente ese donativo a los mercedarios e iban a las mazmorras del norte de África, que es donde estaban principalmente los musulmanes, y redimían a los cautivos. Pero a veces eran familias que no tenían recursos y por eso los mercedarios era una orden mendicante, iba mendicando, iba pidiendo de casa en casa, de puerta en puerta, de ciudad en ciudad, como decíamos antes, y sacaban ese dinero. Cuando veían que tenían suficiente dinero para ir a rescatar cautivos, para allá que se iban y redimían a todos los que podían. Imagínense la situación de esclavitud que puede haber en la cárcel, no solamente por cuestión de sentir tu libertad restringida, sino además las condiciones higiénicas, las condiciones de salud, las condiciones también de comida, eran muy, muy precarias, ¿no? Entonces, cuando redimían a un cautivo, era poco menos que una liberación total, vamos a decirlo así, ¿no? En algunas ocasiones el dinero no daba para redimir a los cautivos que había, y algunas veces algunos mercenarios se quedaban en rehenes. Quedarse en rehenes significa quedarse por uno de esos cautivos. Así hasta que iban los mercenarios una vez más en años posteriores a redimir, y si tenían ya el dinero para conseguir sacar a su hermano mercenario, lo sacaban. Todo eso estaba apoyado, respaldado por la Virgen de las Mercedes, en donde principalmente nos encontramos que ella es la que redime a los cautivos a través de los mercedarios. Pero aparecen ya las primeras mercedarias, no las mercedarias de la caridad, que son del siglo XIX, sino las mercedarias que se llamaban de la Orden de la Merced, religiosas mercedarias de la Orden. Ellas lo que hacían era aquellos que venían en condiciones infrahumanas de salud y de otras circunstancias, las atendían en el Hospital de Santa Eulalia, en Barcelona. Y eran sobre todo enfermeras y personas que atendían, cuidaban, acompañaban, daban apoyo a estos cautivos que venían, diríamos, heridos, no solamente físicamente, sino emocionalmente por las huellas que la cárcel había dejado en cada uno de ellos. Aquellos mercedarios comienzan la andadura, se ponen a hacer todo eso, y el 10 de agosto también de 1218 es fundada la Orden de la Merced. Es fundada en Barcelona, bajo el apoyo del obispo de aquel tiempo, Berenguer de Palou, y el rey de Aragón, del reino de Aragón, que se llamaba Jaime I. Por tanto, la Orden de la Merced tuvo el apoyo institucional del Estado, o del reino en aquel tiempo, y de la Iglesia a través del obispo de Barcelona. Eso que comenzó con San Pedro Nolasco y que fueron los orígenes de la Orden de la Merced, como les decía, estuvo siempre acompañado por la Virgen. La Virgen era quien sostenía, la Virgen de la Merced era quien alentaba, y de hecho hay una cosa muy curiosa. Por ejemplo, si nos vamos a otras congregaciones religiosas, tienen el nombre de su fundador. Por ejemplo, los de San Vicente de Paúl se llaman los Paules, o los que siguieron a San Francisco de Asís se llamaban los franciscanos, y así se siguen llamando.
Los que fueron fundados por Santo Domingo de Guzmán fueron llamados los dominicos. Pero fíjense qué cosa tan curiosa, y desde el primer momento San Pedro Nolasco así lo quiso. Nunca se llamaron los nolasquinos o nolasquianos o como quieran, ¿no? Se llamaron mercedarios, porque la fundadora fue la Virgen de las Mercedes. Les voy a contar una leyenda que se le atribuye a San Pedro Nolasco, pero que nos hace ver la presencia tan importante que ya tenía la Virgen de las Mercedes en los orígenes de nuestra orden mercedaria. Cuenta la leyenda que los frailes, casi monjes en aquella época, vivían en el convento y se fueron a dormir. Entonces el hermano campanero, que era el encargado de tocar cada una de las horas, se durmió y en la mañana, a la hora que tenían que ir a rezar, pues no tocó la campana, con lo cual los hermanos no se levantaron a rezar. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando empezaron a despertarse y fueron corriendo todos al coro, porque claro, tenían la pena de, oye, voy a llegar tarde al coro, nadie ha tocado la campana. Y cuando llegan al coro, incluido el mismo Pedro Nolasco, se encuentran con la feliz imagen de que en el coro, que era donde rezaban los religiosos, en el centro, en el mismo centro del coro, en la silla central del coro, estaba sentada la Virgen de las Mercedes. La misma Virgen de las Mercedes se le apareció a ellos y estaba sentada en el centro del coro. Eso ya nos hace ver que en la Orden de la Merced, la centralidad, la que dirige, la que reparte, diríamos, los bienes y la que está pendiente de sus hijos, los mercedarios, es la Virgen. Por eso, ustedes pueden contemplar en todos los coros mercedarios, sobre todo en los orígenes, que la que preside siempre, la que preside el coro es la Virgen de las Mercedes. Siempre se pone una imagen de la Virgen de las Mercedes. Por lo tanto, vemos la presencia importante de nuestra Madre, bajo la vocación de las Mercedes, en los orígenes de la Orden. Aquello que comenzó, por decirlo de alguna manera, como un impulso del espíritu que se despertó en San Pedro Nolasco y que fue auspiciado y acompañado por la misma Virgen, siguió su recorrido. Las cautividades, como se conocían en aquel entonces, y los cristianos que eran cautivos, llegaron más o menos hasta el siglo XVII o XVIII. Pero ya a partir de entonces fueron desapareciendo esas cautividades. Pero los mercedarios seguían existiendo y seguían haciendo obras de redención. Pero en el siglo XX, los mercedarios nos replanteamos nuestro carisma, el carisma de la redención. Porque vemos que ya no están las mismas situaciones de esclavitud, ya no están los mismos cristianos que son cautivados por los musulmanes y llevados a las cárceles. Y entonces surge un nuevo concepto, las nuevas cautividades. Entonces los mercedarios, acompañados de nuevo por la Virgen de las Mercedes, sienten el deseo de hacerse presente en otras nuevas cautividades que hay en la sociedad. Y eso es lo que hace brotar que los mercedarios actualmente, según los países y las circunstancias y tal y como está la sociedad, nos hagamos presente en diferentes circunstancias en donde hay falta de libertad, donde se ve amenazada la libertad del ser humano. Por ejemplo, estamos en el mundo de las adicciones, ¿no? Drogodependencias, alcoholismo, etc. Estamos también en el mundo de la migración. Fíjense cuántos movimientos migratorios hay hoy en día que van, que vienen, gente que va de un lado a otro, que se sienten fuera de lugar, que no son totalmente libres, que se sienten amenazados, que van buscando un futuro mejor. Son situaciones de mucha esclavitud también, ¿no? Entonces trabajamos con los migrantes, sobre todo los menores migrantes que van a otros países, a veces en pateras, ¿cómo se llama? En yola, en cayucos, en esas barquitas pequeñas, y que muchos pierden incluso la vida en el camino, ¿no? Luego estamos también presentes en las cárceles, porque en la cárcel especialmente se da una situación de esclavitud, una situación de falta de libertad, porque muchos de los que están ahí son víctimas de muchas circunstancias que han vivido en su vida desde casi su nacimiento, ¿no? Entonces se les acompaña, se les ayuda, se les forma,
se les da o se les busca la manera de darle un futuro. Se pretende también que desarrollen algún oficio, se les da formación religiosa, se les catequiza, se les ofrecen los sacramentos, etcétera, ¿no? El mundo de las cárceles. Pero también, y eso lo pueden ustedes ver muy de cerca, la niñez en muchos países está amenazada. Hay muchos niños que viven sin libertad, que viven en la esclavitud, porque nacen en familias que no tienen lo mínimo para salir adelante. Entonces se ven amenazados por el trabajo infantil, se ven amenazados por la prostitución, se ven amenazados por la violencia dentro de sus propias familias, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera fijarme en dos realidades que para ustedes probablemente sean muy cercanas. Las dos realidades donde trabajan principalmente las hermanas mercedarias de la caridad y todos los laicos que colaboran y acompañan ese trabajo. Uno es el de la salud. Una persona que no tiene salud es una persona que no está feliz, que no está alegre. Es una persona que no puede disfrutar de las cosas de la vida. Cuando hemos tenido algún problema físico, emocional, de salud, como que hemos perdido el humor, ¿no? Entonces las hermanas mercedarias, a través de los hospitales, los dispensarios, los centros de salud, acompañan la vida de los enfermos y sobre todo dan sentido a esas situaciones. Muchas veces también ellas acompañan no solamente en el dolor físico y corporal, en el dolor emocional, sino también en la parte espiritual, ayudando a esas personas a encontrarle sentido muchas veces a la enfermedad, encontrar sentido, aunque es difícil, al dolor y sobre todo interpretar esas cosas desde el punto de vista de Dios, ¿no? Y desde el punto de vista del Evangelio. Vuelvo y repito, ahí se hace presente también la Virgen de las Mercedes. Recuerdan que yo les dije que las primeras mercedarias tenían hospitales donde cuidaban a los carcelados que salían recientemente de las mazmorras. Y ahí estaba muy presente la Virgen de las Mercedes, porque la Virgen de las Mercedes nos dijo a los mercedarios que teníamos que visitar y redimir a los cautivos. Entonces, una manera de acompañamiento. Por lo tanto, en los hospitales, centros médicos y dispensarios, la Virgen de las Mercedes tiene que estar acompañando siempre, tiene que estar siempre presente. Ella no puede faltar. Una imagen de nuestra Madre no puede faltar. Una oración dedicada a nuestra Madre no puede faltar nunca. Un rosario, una Ave María, todo eso no puede faltar porque eso es ayuda, es bendición, es apoyo, es salud para todos esos enfermos. Pero otra situación de esclavitud actual también es la falta de recursos de muchos niños, jóvenes, adolescentes, para poder tener acceso a la educación. Y por eso las hermanas mercedarias de la caridad tienen los centros educativos en donde ofrecen una educación en libertad a sus jóvenes y a sus niños, ¿no? Una educación que fomente los valores cristianos y que ayude a esas personas a desarrollarse y a sacar lo mejor que llevan dentro. A veces da igual que tengan pocos o muchos recursos, porque hoy en día los niños y los jóvenes se sienten amenazados. Su libertad está amenazada por multitud de circunstancias sociales. El mundo, por ejemplo, de los celulares y las computadoras y las nuevas tecnologías que tienen atrapados y absortos a estos jóvenes, ¿no? Pues desde la escuela se puede dar una educación liberadora, una educación también que ayude a desarrollarse a todos esos jóvenes y les provea de un futuro digno y sobre todo que sean personas útiles para la sociedad. Y de nuevo ahí María tiene que estar. No puede faltar una imagen de María en un aula mercedaria. No puede faltar una imagen de María, una capilla dedicada a ella donde ella está muy presente. No puede faltar. María de la Merced, incluso en muchos de los centros educativos, es la titular, ¿no? Centro educativo o colegio La Merced o colegio Nuestra Señora de las Mercedes. Eso no es una cosa casual, no lo hacemos solamente por poner un título, sino porque buscamos que María sea la protectora, sea la que acompañe el proceso educativo de todos esos jóvenes. Y quisiera recordarles que la educación en valores y en libertad tiene que salir sobre todo de ustedes, los educadores, porque los jóvenes aprenden de lo que ven. El ejemplo es
lo que más sirve para la educación. Ustedes les pueden contar muchas teorías a los muchachos. Ustedes les pueden decir muchas cosas bonitas, leerse 1000 libros, pero si luego ustedes no viven en libertad y no le transmiten a esos jóvenes esa libertad, al final esos jóvenes no van a recibir una buena enseñanza. Por tanto, les insisto, les animo a ustedes como educadores de escuelas mercedarias, de colegios mercedarios, a sentirse también identificados con la libertad. Una libertad que nos viene de María, nuestra Madre. Una libertad que está en la esencia del creyente y que no podemos vivirla de otra manera distinta. Por tanto, un buen educador mercedario, un buen formador mercedario, tiene que estar siempre fomentando la libertad. La libertad no significa el libertinaje, hacer lo que uno quiera, libre albedrío, ¿no? No. La libertad es ayudar a la persona a crecer en valores, ayudar a la persona a desarrollarse de una manera sana, de una manera, diríamos, buena, donde no se hace lo que a uno le apetece, sino lo que le favorece a los demás y lo que le favorece a uno mismo. Esa es la verdadera libertad. Quisiera continuar esta reflexión fijándonos de una manera mucho más concreta en María, nuestra Madre. Como ven, les he dado algunas pinceladas de lo que ha sido la historia y lo que es el presente de la Orden de la Merced y de la congregación de las Hermanas Mercedarias de la Caridad. Pero quisiera ahora centrarme un poquito más en lo que es la figura de la Virgen de las Mercedes. Miren, la palabra merced o mercedes se utiliza los dos términos sin ningún problema, merced o mercedes. Aquí en República Dominicana, donde yo vivo, se utiliza más mercedes. En España, por ejemplo, se habla más de merced. En Barcelona es la Virgen de la Merced. En Andalucía es más la Virgen de las Mercedes. Depende del área geográfica, se utiliza merced o mercedes, pero da igual. Al final es el mismo título. Cuando nosotros pensamos en merced, estamos hablando en favor, ¿no? La palabra es favor. El sinónimo sería favor. Hacer merced por alguien es hacerle un favor. Y es una palabra que estaba mucho en la Edad Media, ¿no? Una palabra que estaba en las personas, el hacer merced, el hacer un favor a otros, ¿no? Pero que se ha ido desarrollando, diríamos, y que al final tiene muchísimas otras connotaciones, ¿no? Cuando hablamos de merced, estamos hablando de la Madre de la Misericordia. ¿Qué merced más grande o qué merced habrá mayor que la merced de Dios? La merced que viene de Dios. No es otra que la misericordia. La misericordia de Dios es la merced más grande que hay. Y María es la portadora de esas mercedes hacia la humanidad. Por tanto, María es la Madre de la Misericordia. Merced es sinónimo también de misericordia. Merced, misericordia. ¿Qué significa misericordia? Una persona misericordiosa es una persona que tiene un corazón, así significa cordis, corazón, miseri, pobre. La persona misericordiosa es una persona con un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón pobre, tan sencillo, tan humilde y tan pobre que se da y se entrega por los demás. Misericordia es ayudar al que lo necesita. Pero también merced pudiera ser sinónimo de regalo. Y es que, ¿qué no va a ser la Virgen sin un regalo para todos nosotros, sus hijos? ¿Qué no va a ser la Virgen sin un regalo para la humanidad y sobre todo para el creyente? La presencia de María en la humanidad es un regalo para todo el mundo, porque nos trajo al mismísimo Hijo de Dios, a Jesús. Entonces, la Virgen de las Mercedes es regalo de Dios para la humanidad. Decir merced es regalo. Por tanto, nosotros, como mercedarios imitando a María, nuestra Madre, tenemos que ser regalo para los demás. Tenemos que ser don gratuito. Tenemos que ser obsequio para aquellas personas que nos rodean. No podemos vivir anclados en el egoísmo, no podemos vivir anclados en la envidia, no podemos vivir anclados en pensar solamente en nosotros mismos, sino en darnos, en regalarnos, en donarnos, en ser servidores de los otros. Pero también la Virgen de las Mercedes sería sinónimo de libertad. Ven que hemos repetido mucho el término libertad, la libertad de los hijos de Dios, de la que nos habla
el mismísimo Evangelio, ¿no? El mismo Jesús. La libertad. La libertad es un valor fundamental. Y María es sinónimo de libertad. Porque ella en su libertad dijo que sí al ángel. El ángel no la forzó para acoger y traer al Hijo de Dios, sino que le hizo una propuesta. Y ella en su absoluta libertad respondió diciendo, sí, hágase en mí según tu voluntad. Pero porque ella quería, ella no fue obligada, ella aceptó toda esa responsabilidad tan grande y la hizo suya. Ella aceptó la propuesta de Dios por medio del ángel y se convirtió en la madre del mismo Redentor, del mismo Jesús. Por tanto, merced es sinónimo de libertad, porque María, la Virgen María, es la esencia de la libertad. Es el ejemplo más grande de un ser humano que en libertad toma sus decisiones. Pero también, diríamos de una manera cercana, la merced sería sinónimo de redención, la Virgen sinónimo de redención. Redimir es una palabra cercana a libertad, pero no significa exactamente lo mismo. La redención es sacar de la esclavitud a una persona. Redimir es extraer algo que está encerrado, algo que está oculto, eso es redimir. Y eso es lo que hacían los primeros mercedarios. Bajo el apoyo, bajo el amparo, bajo la ayuda, bajo la sombra de María, nuestra Madre, los mercedarios redimían y seguimos redimiendo de las esclavitudes a aquellos que están encerrados, a aquellos que viven en la oscuridad, a aquellos que no significan nada ante la sociedad, a aquellos que no tienen oportunidades, a aquellos que viven en las periferias de las que nos hablaba el Papa Francisco, que en paz descanse, ¿no? Los mercedarios somos presencia liberadora y redentora allá donde estamos. La redención pudiera ser un sinónimo también, o nos pudiera llevar, mejor dicho, a pensar en las cadenas. Cuando hablamos de cárcel, cuando pensamos de mazmorras, enseguida nos viene a la mano las cadenas que atan y que tienen aprisionados a los cautivos, ¿no? Pues María es también sinónimo de cadenas rotas. Cadenas rotas. Esos serían como los elementos principales que pudiéramos encontrar en María nuestra Madre, bajo esa teología mariana mercedaria, vamos a llamarle así, que nos ayuda a identificarnos con ella y sobre todo a dar respuesta ante las nuevas cautividades. Quisiera continuar esta reflexión seguimos en torno a María, fijándonos en algunos elementos de las imágenes que representan a María nuestra Madre. Por un lado, vemos que María, la Virgen de las Mercedes, suele ser representada con una corona real, porque nos recuerda que María es reina. ¿Reina de qué? Reina de la paz, es reina de la libertad, es reina de todos nosotros, sus hijos, es la mismísima mujer más importante, la principal, fundamental, que da sentido a nuestras vidas. Se le representa también a la Virgen de las Mercedes con el escapulario. El escapulario es esa tela que se pone por aquí adelante y por atrás, que queda colgando así por un lado. Muchos hábitos mercedarios lo suelen llevar en los frailes y también en las monjas. Y el escapulario es impuesto por la misma Virgen de las Mercedes al mismo Pedro Nolasco. Ella se lo quita para entregárselo simbólicamente a Pedro Nolasco. Por tanto, la misma Virgen lleva el escapulario y eso le identifica, el escapulario le identifica con la Merced. También le llamamos escapulario a una especie de colgante de tela que tiene también en sus manos la Virgen de las Mercedes, donde aparece el escudo. El escudo, ustedes lo ven aquí, el escudo con una cruz blanca y 4 barras rojas. Ese es el escudo mercedario y una corona arriba. El escudo mercedario lo lleva la Virgen de las Mercedes en su mano en el escapulario. Eso recuerda que ella es la portadora de redención a través de sus hijos, los mercedarios y las mercedarias. Muy importante también, en muchas ocasiones a la Virgen de las Mercedes se le representa con unas cadenas rotas en la mano, significando que ella es la que rompe todas las cadenas y la que nos ofrece la verdadera libertad. Y también nuestra Madre es representada con un manto que nos evoca el qué, que nuestra Madre nos acoge,
nos da calor, nos da cariño, nos lleva hacia ella, etc., ¿no? El manto abierto de la Virgen de las Mercedes, que representa esa cercanía y esa vinculación que tenemos con ella. Luego se le representa también con muchos otros elementos, pero diríamos como que los principales serían esos. Quisiera terminar y concluir esta reflexión recordándoles a ustedes como educadores que no podemos ser mercedarios si no tenemos una espiritualidad mariana. No podemos ser mercedarios si no tenemos muy presente en nosotros el dar respuesta ante las nuevas cautividades. No podemos ser educadores mercedarios y liberadores si no estamos atentos a los nuevos signos de los tiempos y a las circunstancias que viven nuestros alumnos. Ellos están clamando libertad y nosotros, como profesores y educadores, tenemos que darles respuesta. Quisiera terminar diciéndoles que María nuestra Madre, la Virgen de las Mercedes, en este mes de septiembre, nos invita a poner nuestros ojos más allá de nuestra propia vida, a no mirarnos el ombligo, sino mirar más allá, un horizonte abierto en donde la libertad no sea solamente una promesa, no sea solamente un deseo, sino que sea una auténtica realidad. Les invito ahora, para terminar, a que se unan a mí con una oración. Yo voy a ir diciendo diferentes situaciones de cautividad, las voy a ir nombrando y le voy a invitar a que cada uno, desde su corazón, en voz alta, diga: Madre de la Merced, redímenos, Madre de la Merced, redímenos y santifícanos. Pedimos por las personas que están en la cárcel. Madre de la Merced, redímenos y santifícanos. Pedimos por los niños que son esclavizados. Madre de la Merced, redímenos y santifícanos. Pedimos por los que viven con adicciones. Madre de la Merced, redímenos y santifícanos. Pedimos por los migrantes, por los que tienen que dejar su casa y salir a otras tierras a buscarse una vida mejor. Madre de la Merced, redímenos y santifícanos. Pedimos por nuestros alumnos, aquellos que están en una situación de vulnerabilidad, aquellos que están en peligro. Madre de la Merced, redímenos y santifícanos. Pedimos también por los enfermos. Madre de la Merced, redímenos y santifícanos. Pedimos también por los países que están en guerra, por las personas que sufren las consecuencias del egoísmo. Madre de la Merced, redímenos y santifícanos. Y pedimos finalmente por todos nosotros, educadores mercedarios, para que llevemos y demos una respuesta de liberación en nuestro mundo. Madre de la Merced, redímenos y santifícanos. Que Dios les bendiga a todos y que la Virgen de las Mercedes les acompañe siempre.